¿Qué sucede cuando el pasado se entrelaza con el presente de una manera que nadie podría imaginar? Esa pregunta flotaba en el aire mientras Santiago Castillo, un empresario millonario, observaba a la nueva cocinera de su mansión. Al ver el arete que ella usaba, un escalofrío recorrió su espalda, pues era idéntico al que su hija Valeria usaba el día en que desapareció, hace 20 años. En la majestuosa mansión situada en las colinas de la Ciudad de México, Santiago se rodeaba de lujo, pero la soledad era su fiel compañera. El dolor de perder a su única hija, secuestrada de sus brazos cuando solo tenía 1 año, lo consumía. A pesar de años de búsquedas incansables y de la esperanza de un reencuentro, nada había sido encontrado. Guardaba como un tesoro uno de los aretes de Valeria, un recordatorio constante de que aún había preguntas sin respuesta. Con el paso del tiempo, Santiago se había convertido en un hombre de semblante envejecido, cada vez más distante de sus empleados y sumido en su oficina, rodeado de fotos y recuerdos de la hija que nunca salió de su corazón. El día en que su gobernanta, Carmen, le dijo que había contratado a una nueva cocinera, Marisol, no parecía diferente de los otros. Para Santiago, los cambios en el personal eran solo detalles insignificantes en su vida llena de tristeza. Sin embargo, todo cambió cuando Marisol llegó a la mansión. Su presencia, a primera vista común, se volvió extraordinaria cuando Santiago percibió el arete que brillaba en su oreja. Su corazón se disparó al reconocer ese detalle familiar, como si un hilo invisible lo conectara a un pasado que pensaba haber enterrado. Mientras Marisol se alejaba, ajena al impacto que había causado, Santiago no podía dejar de pensar que tal vez ese arete pudiera ser la clave para resolver el misterio que lo atormentaba desde hacía 2 décadas. Marisol, por su parte, valoraba el arete por encima de todo. Era el único objeto que le habían dejado cuando fue encontrada abandonada en una iglesia de una pequeña ciudad. Creciendo bajo el cuidado de monjas, recibió el nombre de Marisol como un símbolo de esperanza. Desde muy joven, sentía un vacío en su corazón, siempre imaginando quiénes serían sus padres y por qué la habían dejado. Esta búsqueda de identidad y pertenencia moldeó su vida y sus decisiones. La joven se destacó por su determinación y habilidad culinaria, pasando por diversas casas hasta conseguir un empleo en la mansión de Santiago. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe de que un día descubriría su verdadera origen. La vida de Marisol, llena de desafíos, la fortaleció, pero la duda sobre su familia siempre la acompañó. Santiago, sintiendo la urgencia de descubrir la verdad, decidió actuar. Contrató al investigador privado Joaquín y ordenó que descubriera todo sobre Marisol. Mientras tanto, Marisol continuaba su trabajo, impresionando a los empleados de la mansión con sus habilidades en la cocina, sin saber que su historia estaba a punto de ser desvelada. Cada día que pasaba, Santiago se acercaba más a ella, curioso sobre sus orígenes. Durante una conversación casual, Marisol mencionó que había crecido en un orfanato y que guardaba el arete como un amuleto de la infancia, sin imaginar la conexión que existía entre ellos. La investigación de Joaquín sacó a la luz detalles cruciales. Descubrió que Marisol había sido encontrada en una iglesia en la misma región donde Valeria había desaparecido. El arete de ella tenía iniciales grabadas, confirmando la conexión. Santiago, abrumado por la emoción, pidió a Joaquín que obtuviera una muestra de ADN de Marisol para una prueba concluyente. Cuando los resultados llegaron, la confirmación fue abrumadora, 99,9% de compatibilidad genética. Marisol era Valeria. La revelación trajo una mezcla de alegría y ansiedad a Santiago. Decidió revelar la verdad a Marisol, mostrándole el arete que había guardado durante años y explicando su conexión con Valeria. Inicialmente incrédula, Marisol pidió un tiempo para procesar la nueva realidad que la rodeaba. Su vida entera había estado marcada por la creencia de que sus padres la habían abandonado, y ahora, la idea de que su familia nunca había desistido de ella era un profundo shock. Con el tiempo, padre e hija comenzaron a reconstruir su relación. Santiago compartió historias de la infancia de Valeria y recuerdos de Ana, su esposa, quien había fallecido pocos años después de la desaparición de su hija. Le presentó a Marisol el cuarto de Valeria, mantenido intocado durante 20 años, un símbolo de esperanza que nunca se apagó.
Mientras Marisol enfrentaba sus desafíos y lidiaba con la nueva realidad, comenzó a sentirse parte de la familia en un evento benéfico, donde fue presentada como hija de Santiago Castillo. A pesar de las miradas escépticas, el vínculo entre ellos se fortaleció, pero la necesidad de entender el pasado llevó a ambos a investigar más a fondo. Joaquín encontró conexiones entre la desaparición de Valeria y las amenazas que Santiago había recibido en ese momento. Descubrió que Ernesto Delgado, un ex empleado de una empresa rival, había sido forzado a secuestrar a Valeria. La confesión de Ernesto trajo alivio y rabia a Marisol, pero también respuestas a un misterio que había atormentado su vida. Después de confrontar a Ernesto, Santiago y Marisol visitaron la tumba de Ana, llevando flores y una carta de agradecimiento que Marisol escribió, expresando su gratitud por la fuerza que sentía incluso a la distancia. Ese momento trajo paz y marcó el inicio de una nueva fase en sus vidas. Marisol comenzó a involucrarse más activamente en la mansión y en los negocios de Santiago, aportando ideas para proyectos sociales en memoria de Ana. La historia de Marisol y Santiago es un testimonio de amor y resiliencia. Ambos aprendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, aún se podía construir un futuro. Juntos, decidieron transformar el dolor en fortaleza y seguir adelante, demostrando que nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Santiago Castillo miró a Marisol con una mezcla de esperanza y aprensión. Desde la revelación de que ella era, en realidad, su hija Valeria, la dinámica entre ellos había cambiado, pero el peso del pasado aún flotaba sobre sus cabezas. Él la observaba mientras se movía por la cocina, su habilidad innegable trayendo un aire de frescura a la mansión, pero la duda aún no consumía. ¿Cómo podrían reconstruir una relación después de tantos años separados? Se preguntaba si Marisol realmente se sentía parte de esa nueva vida o si solo la estaba aceptando por gratitud. Ese día, Santiago decidió que era hora de abrirse. Se acercó a Marisol mientras ella preparaba un plato que la gobernanta Carmen había elogiado. «Cocinas como si ya lo hubieras hecho por años», comentó él, tratando de iniciar una conversación. Marisol sonrió, pero había una sombra de incertidumbre en su mirada. «Aprendí a cocinar para distraerme». Era una forma de encontrar un poco de paz, respondió ella, sus palabras cargadas de emoción. Santiago se dio cuenta de que, incluso en medio del éxito profesional, ella luchaba con un vacío que la perseguía desde hacía mucho tiempo. «Me gustaría saber más sobre ti, sobre tu vida antes de llegar aquí», dijo Santiago, con la esperanza de que ella se abriera. Pero Marisol dudó, como si el recuerdo de su pasado fuera un peso que no estaba lista para cargar. «No. No sé si es el momento adecuado», murmuró, evitando su mirada. La tensión entre ellos creció, y Santiago sintió que la conexión que esperaba construir estaba distante. En los días siguientes, Santiago luchó internamente. Mientras se dedicaba a sus negocios, el pensamiento de que Marisol era su hija lo consumía. Se preguntaba cómo había podido dejar que esto sucediera, como no había notado antes su presencia en su vida. El dolor de la pérdida se mezclaba con la alegría de un reencuentro, y Santiago se encontró dividido entre el deseo de proteger a Marisol y la necesidad de respetar su espacio. Carmen, la gobernanta, notó el cambio en el ambiente de la casa. Se acercó a Santiago una tarde, cuando él estaba sumido en sus pensamientos. «Señor Castillo, la señorita Marisol necesita más apoyo. Su pasado es complicado. No podemos apresurar las cosas», dijo ella, con la sabiduría de quien ya ha visto muchas relaciones desintegrarse. Santiago asintió, pero la frustración crecía dentro de él. Quería que Marisol supiera que estaba ahí para ella, pero cada vez que intentaba acercarse, la joven se cerraba. Recordó cómo su esposa, Ana, siempre había sido el puente entre él y los demás. Ahora, sin ella, se sentía perdido. Santiago se dio cuenta de que no solo Marisol estaba luchando, él también necesitaba enfrentar sus limitaciones. La situación se complicó aún más cuando un antiguo amigo de Santiago, Ricardo, lo visitó. Ricardo siempre había sido un empresario exitoso, pero también un crítico de las elecciones de Santiago. Durante la conversación, cuestionó: «Santiago, ¿realmente crees que puedes recuperar el tiempo perdido? La vida no funciona así. Te estás engañando».
Las palabras de Ricardo lo hirieron, y Santiago se sintió acorralado. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre la búsqueda de reconexión con Marisol y los desafíos que esta nueva relación traía. La presión de ser un padre que nunca estuvo presente pesaba sobre él. Se sentía vulnerable, cuestionándose si realmente tenía la capacidad de ser el padre que Marisol necesitaba. En medio de esta turbulencia emocional, Santiago decidió que necesitaba hacer algo significativo. Recordó un proyecto que Ana siempre soñó con realizar, un centro de acogida para niños en situación de vulnerabilidad. Era una manera de honrar la memoria de su esposa y, al mismo tiempo, mostrar a Marisol que existía un futuro por construir juntos. Santiago se acercó a Marisol, que estaba sentada en uno de los bancos del jardín, perdida en sus pensamientos. Marisol, me gustaría compartir una idea contigo, comenzó él, sintiendo que su corazón se aceleraba. Quiero abrir un centro de acogida, un lugar donde los niños puedan encontrar amor y seguridad. Un lugar que honre la memoria de tu madre. Ella lo miró, sorprendida. ¿Realmente quieres hacer eso?, preguntó Marisol, la incredulidad evidente en su tono. Sí. Y me gustaría que tú fueras parte de esto. Tienes tanto que ofrecer, y creo que puedes ayudar a muchos niños como tú fuiste ayudada, respondió él, con sinceridad. La mirada de Marisol cambió, y Santiago pudo ver una chispa de esperanza. Me encantaría ayudar, pero, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si todo esto fracasa?, dijo ella, la inseguridad transparentándose en sus palabras. Santiago recordó sus propias dudas. Marisol, todos tenemos inseguridades. Pero es enfrentando nuestros miedos que encontramos la fuerza para superarlos. Yo también tengo miedo de no lograrlo, admitió, compartiendo un poco de su vulnerabilidad. La conversación los unió de una manera que Santiago no esperaba. Marisol comenzó a ver que no estaban solos en sus luchas. El proyecto se convirtió en una oportunidad de sanación para ambos, un camino para enfrentar el pasado juntos. Cada paso que daban hacia la realización del centro de acogida era un paso hacia un futuro más brillante. Mientras Santiago y Marisol comenzaban a trabajar en el proyecto, también enfrentaban la resistencia de algunas personas a su alrededor. Ricardo, nuevamente, se manifestó, cuestionando la capacidad de Santiago para equilibrar su vida personal y profesional. Te estás poniendo en una situación complicada, Santiago. Es arriesgado y puede terminar lastimándote aún más, dijo él, con un tono de advertencia. Pero Santiago estaba decidido. Se dio cuenta de que, incluso en medio de críticas, la determinación de Marisol y la voluntad de hacer la diferencia eran más fuertes. Estaban construyendo una nueva historia, y, aunque el camino fuera incierto, valía la pena. La relación entre padre e hija comenzó a florecer, y, a medida que compartían sus miedos y anhelos, la confianza entre ellos crecía. Marisol, en particular, comenzó a ver su vínculo con Santiago no solo como una responsabilidad, sino como una oportunidad para encontrar un lugar al que perteneciera. Santiago, por su parte, encontró en Marisol la motivación para desafiar sus propias inseguridades y recomenzar. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que realmente importaba era el viaje que estaban recorriendo juntos, la posibilidad de crear lazos que resistirían el paso del tiempo. Y, en esos momentos de fragilidad, ambos aprendieron que la verdadera fuerza no provenía de la ausencia de miedo, sino del coraje para enfrentarlo. Santiago y Marisol estaban entusiasmados con el proyecto del centro de acogida, pero pronto se dieron cuenta de que el camino no sería fácil. La primera reunión para discutir la financiación y la estructura del proyecto resultó ser un verdadero campo de batalla. Se reunieron con inversores que, aunque al principio parecían dispuestos a apoyar la idea, pronto comenzaron a cuestionar la viabilidad del centro. No es el momento adecuado para un proyecto así, dijo uno de los inversores, un hombre de traje oscuro y expresión cínica. Las palabras del inversor golpearon a Santiago como un puñetazo. Miró a Marisol, que estaba sentada a su lado, su expresión reflejando la decepción. Era como si la esperanza que habían construido juntos estuviera desvaneciéndose ante sus ojos. ¿Cómo podrían convencer a los demás de que ese centro era necesario si ellos mismos estaban comenzando a dudar? Después de la reunión, Santiago sintió el peso del mundo sobre sus hombros.
Había puesto sus esperanzas en algo que parecía cada vez más distante. Esa noche, mientras observaba las estrellas por la ventana de su oficina, se encontró cuestionándose si realmente tenía lo que se necesitaba para ser un padre presente y un empresario exitoso. Las inseguridades comenzaron a corroer su confianza y recordó los consejos de Ricardo, que siempre lo advertía sobre los riesgos de mezclar la vida personal con los negocios. Quizás debería alejarme, pensó, pero la idea de renunciar al proyecto y, por ende, a Marisol era insoportable. Marisol, por otro lado, estaba lidiando con sus propios demonios. La presión de ser parte del proyecto y de corresponder a las expectativas de Santiago la hacía sentir inadecuada. Recordaba las palabras de Carmen, que siempre la animaba a creer en sí misma. Pero cuando se enfrentaba a las críticas y la resistencia, la inseguridad hablaba más alto. ¿Y si fracaso? ¿Y si no logro ayudar a nadie? Estas preguntas la atormentaban, y la sombra de la duda se volvía cada vez más opresiva. En un momento de vulnerabilidad, Marisol decidió abrirse con Santiago. Tengo miedo, confesó, la voz temblorosa. Miedo de no ser lo que esperas de mí, miedo de que todo esto termine en frustración. Santiago percibió su lucha interna, y su propio dolor resonó dentro de él. Se sintió impotente, pues sabía que no podía simplemente borrar las inseguridades que ambos enfrentaban. Para complicar aún más la situación, Ricardo volvió a aparecer en escena, esta vez para ofrecer una alternativa. Propuso que Santiago invirtiera su tiempo y dinero en un proyecto más seguro, algo que garantizaría retornos financieros rápidos. Santiago, te estás poniendo en una posición arriesgada. Piensa en tu reputación y en tu estabilidad. Este centro puede ser una buena intención, pero no garantiza éxito. Necesitas ser práctico, dijo él, con un tono de preocupación que sonaba más como una advertencia. Las palabras de Ricardo resonaban en la mente de Santiago, creando un conflicto interno. Se preguntaba si estaba siendo ingenuo al creer que podría hacer la diferencia. ¿Y si fracaso? Esa pregunta lo perseguía, y comenzó a cuestionar si el sueño que compartía con Marisol era realmente viable. Cada vez que intentaba concentrarse en el proyecto, las voces de la duda y la crítica se volvían más altas, casi ensordecedoras. Mientras tanto, las interacciones entre Marisol y Santiago se volvieron más tensas. Él luchaba por mantener alta la motivación de ella, pero las constantes críticas y obstáculos parecían estar minando su voluntad de continuar. En un momento de frustración, Santiago perdió la paciencia y, sin querer, disparó, necesitas dejar de pensar solo en fallas. Tenemos que creer que somos capaces. La presión del momento hizo que Marisol retrocediera, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y si no lo logro, papá? Gritó, el dolor desbordándose en su voz. La discusión dejó a ambos desolados. Santiago se alejó, sintiéndose culpable por haber presionado a Marisol en un momento tan delicado. Sabía que necesitaba mejorar, pero las inseguridades lo estaban transformando en alguien que no quería ser. Esa noche, mientras se acostaba, se encontró reflexionando sobre sus propios fracasos. ¿Qué había hecho mal en su vida que lo llevó a este punto? El peso de la culpa por no haber sido un padre presente se convirtió en un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, Santiago comenzó a darse cuenta de algo valioso. Entendió que el viaje no se trataba solo del éxito o el fracaso del proyecto, se trataba del crecimiento personal que ambos estaban experimentando. Cada desafío enfrentado era una oportunidad para aprender y fortalecerse. Decidió que necesitaba aliviar la presión que ejercía sobre ellos, permitiendo que Marisol fuera quien realmente era, sin expectativas irreales. Con esta nueva perspectiva, se acercó a Marisol nuevamente, esta vez con un corazón más ligero. Vamos a dar un paso a la vez. No necesitamos tener todas las respuestas ahora. Si fracasamos, fracasaremos juntos, y eso no significa que no lo hayamos intentado, dijo él, su voz suave. Marisol lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa apareció en su rostro. Me gusta esa idea, respondió ella, la tensión entre ellos comenzando a disiparse. A partir de ese momento, Santiago y Marisol decidieron enfrentar los desafíos como un equipo.
Se comprometieron a apoyarse mutuamente, a celebrar pequeñas victorias y a aprender de los errores. La jornada aún sería larga y llena de obstáculos, pero ahora estaban dispuestos a enfrentarla juntos, transformando el dolor en fuerza y la duda en coraje. Y así, la relación entre padre e hija comenzó a transformarse, no solo en la búsqueda de un sueño, sino en la construcción de un lazo que prometía resistir al tiempo y a las adversidades. Santiago y Marisol finalmente estaban encontrando un espacio seguro para compartir sus inseguridades. Después de la discusión, él se dio cuenta de que no podía simplemente empujar a Marisol hacia adelante, como si la fuerza de voluntad pudiera resolverlo todo. El peso de la responsabilidad que sentía respecto al proyecto y a su hija era abrumador, y ahora más que nunca, necesitaba reconocer que sus propias debilidades podrían ser una carga para ella. Esa mañana, Santiago decidió que era hora de dar un paso atrás. Quería entender mejor lo que significaba ser un padre, y cómo eso se entrelazaba con sus sueños de crear un centro de acogida. Así, le sugirió a Marisol que pasaran un día juntos, lejos de las presiones del proyecto. «Vamos al parque», dijo, un poco dudoso. «Necesitamos un tiempo para nosotros». El parque era un lugar lleno de vida, con niños jugando, familias haciendo picnics y el olor de palomitas y algodón de azúcar en el aire. Santiago observó a Marisol sonreír al ver a una pequeña niña volar con un globo colorido. Esa imagen lo tocó profundamente, era como si estuviera viendo la alegría inocente que deseaba proporcionar a tantos niños. Sin embargo, también sintió una punzada de tristeza, pues la realidad del proyecto aún pesaba en su corazón. Mientras caminaban, Santiago decidió que necesitaba ser honesto con Marisol. «Sabes, también tengo miedo. Miedo de no ser el padre que necesitas y de no lograr que esto funcione». Dudó, pero continuó. «Esa reunión me hizo dudar de todo lo que creemos. ¿Qué pasa si solo estoy creando una ilusión?» Marisol se detuvo y miró a los ojos de su padre. «Yo también tengo miedo. Pero, si nos rendimos ahora, nunca sabremos si podríamos haber hecho la diferencia». Sus palabras resonaron en Santiago. Se dio cuenta de que, a pesar de las inseguridades que ambos compartían, había una fuerza genuina en la determinación de Marisol. No solo estaba luchando por un sueño, estaba luchando por un futuro que podría beneficiar a tantos niños. La conversación en el parque se transformó en un momento de profunda reflexión. Santiago comenzó a pensar en sus propias fallas. Recordó sus elecciones en la vida y las veces que había priorizado el éxito financiero en detrimento de conexiones más significativas. La búsqueda incesante de dinero y prestigio lo hizo perder momentos preciosos con Marisol cuando ella era más joven. «No quiero repetir los mismos errores», pensó, angustiado. «¿Qué es el éxito si no puedo compartirlo con aquellos que amo?». Esa reflexión lo llevó a cuestionar todo lo que creía. El éxito, para él, siempre había estado ligado a números y logros materiales. Ahora, empezaba a entender que el verdadero éxito podría estar en ser un padre presente y en luchar por causas que realmente importan. El centro de acogida no era solo un proyecto, era una extensión del amor que quería ofrecer al mundo. Y, si fracasaba, eso no significaría que no había intentado, significaría que al menos había luchado por algo más grande que sí mismo. La conexión entre padre e hija se fortaleció ese día. Santiago se dio cuenta de que la vulnerabilidad de Marisol no era un signo de debilidad, sino una expresión de coraje. Estaban juntos en esa jornada, y la fuerza del uno para el otro era vital. Se comprometió a no solo apoyar a Marisol, sino también a compartir sus propias vulnerabilidades. Así, los dos podrían ayudarse a enfrentar los desafíos que vendrían. Mientras caminaban por el parque, una idea comenzó a germinar en la mente de Santiago. «¿Y si hacemos un evento comunitario?», sugirió, emocionado. «Podemos invitar a la gente a discutir sobre el centro y cómo podemos ayudar a los niños. Tal vez, si mostramos la importancia de lo que estamos tratando de construir, podamos inspirar a otros a unirse a nosotros». Marisol sonrió, y la idea parecía iluminarla. «Sí. Podemos incluir actividades para los niños y traer a los padres a conversar. Esto puede ayudarnos a mostrar que no estamos solos en esto».
La emoción regresó, y pronto estaban planeando el evento en el parque, rodeados de risas y la alegría de la vida a su alrededor. Ese día se convirtió en un hito en la vida de Santiago. No solo redescubrió su conexión con Marisol, sino que también comenzó a entender que la verdadera realización estaba en abrirse al mundo y permitir que las personas se unieran a ellos. Cuando miró hacia el futuro, ahora veía no solo un camino lleno de incertidumbres, sino un viaje rico en aprendizaje y crecimiento. Las inseguridades aún existirían, pero estaba decidido a enfrentar los desafíos de frente. El proyecto del centro de acogida iría más allá de un simple edificio, sería un lugar de amor y esperanza, donde él y Marisol podrían hacer la diferencia, juntos. Y, en ese momento, Santiago comprendió que, independientemente de donde los llevara la vida, siempre tendrían el uno al otro. Ese descubrimiento se convirtió en la fuerza motriz que los guiaría en la búsqueda de un futuro mejor. Santiago y Marisol regresaron a casa con el corazón más ligero, pero la mente aún agitada. La idea del evento comunitario los animó, un nuevo camino abriéndose ante ellos. Sin embargo, mientras Santiago preparaba la casa para la noche, no podía alejar las dudas que permeaban su mente. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando los dibujos que Marisol había hecho cuando era niña. Cada trazo era un recuerdo de los momentos que había dejado pasar, del tiempo que podría haber invertido en su relación. ¿Por qué esperé tanto para darme cuenta de esto?, murmuró para sí mismo. ¿Por qué dejé que el éxito material me cegara ante lo que realmente importaba? La voz de Marisol interrumpió sus pensamientos. «Papá, ¿estás bien?». Entró en la cocina, con ojos curiosos y preocupados. Santiago forzó una sonrisa. «Sí, solo estaba pensando en todo lo que tenemos por delante». Marisol se acercó y acarició los dibujos. «Siempre me ha encantado hacer esto. ¿Recuerdas cuando hice ese mural en la escuela? Estabas tan orgulloso». Santiago recordó y una ola de nostalgia lo golpeó. Estaba. Y todavía lo estoy, hija. Siempre has tenido un talento increíble. Debería haberme involucrado más en tus actividades. Pero no es demasiado tarde. Podemos hacerlo juntos ahora, respondió Marisol con un brillo en los ojos. Su esperanza era contagiosa, pero la inseguridad de Santiago aún no dominaba. Comenzó a cuestionar la viabilidad del evento. ¿Qué pasaría si nadie aparecía? ¿Y si a la gente no le importaba? Esas preguntas lo atormentaban, pero sabía que no podía dejar que eso se notara ante Marisol. En los días que siguieron, la planificación del evento avanzó. Hablaron con amigos y conocidos, y la comunidad comenzó a movilizarse. Santiago se dio cuenta de que, a medida que hablaban sobre el centro, la gente mostraba interés y se involucraba. Pero al mismo tiempo, sentía la presión crecer. El miedo a fracasar se convertía en un peso constante sobre sus hombros. Recordaba su vida anterior, cuando el éxito se medía en bienes materiales y estatus. Ahora, el verdadero éxito parecía estar en construir algo significativo, pero eso también lo hacía vulnerable. Una noche, mientras revisaban los detalles del evento, Marisol hizo una pausa. «Papá, pareces distante. ¿Puedo preguntar qué está pasando?». La pregunta lo sorprendió. Dudó antes de responder. «Solo estoy pensando en lo importante que es esto. Y en cómo no quiero decepcionarte a ti ni a la comunidad». «Pero no estás decepcionando a nadie. Estás intentándolo, y eso ya es un gran paso», insistió ella. «A veces, yo también tengo miedo de que todo esto no funcione. Pero si no intentamos, nunca lo sabremos». Santiago guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Se dio cuenta de que Marisol también cargaba sus propias inseguridades, pero su valentía lo inspiraba. «Necesito recordar esto», pensó. El día del evento, el parque estaba vibrante. La gente comenzó a llegar, cada uno trayendo sus esperanzas e historias. Santiago y Marisol conversaron con los visitantes, y la energía positiva comenzó a fluir. Sin embargo, cuando subió al escenario para hablar, la ansiedad se apoderó de él. La mirada atenta del público lo hizo sentirse vulnerable, como si todos pudieran ver sus inseguridades. «Hola a todos. Gracias por estar aquí», comenzó, con la voz temblando ligeramente.
Estamos aquí porque creemos que cada niño merece un lugar seguro y amoroso. Respiró hondo, tratando de enfocarse en las palabras que venían del corazón. No soy perfecto, y he cometido errores en el camino. Pero estoy aquí para aprender y crecer, al igual que todos ustedes. El murmullo en el público indicaba que muchos compartían la misma lucha. Mientras hablaba, Santiago sintió una ola de conexión con la audiencia. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente que los unía. Las inseguridades que antes parecían una carga ahora se transformaron en un lazo de empatía. Las historias de otros padres y niños comenzaron a surgir, y cada relato trajo una nueva dimensión al evento. Después de la presentación, Santiago y Marisol escucharon historias inspiradoras sobre superación y resiliencia. Las palabras de cada persona compartida eran como pequeñas luces que iluminaban el camino. La idea de un centro de acogida comenzó a tomar forma no solo como un proyecto, sino como una comunidad unida por la esperanza. Cuando cayó la noche, Santiago miró a Marisol, que estaba radiante. Mira todo esto, papá. La gente se está uniendo, compartiendo sus historias. Esto es solo el comienzo, exclamó. Santiago sonrió, pero las dudas aún flotaban. ¿Y si no logramos mantener esto?, preguntó, la preocupación todavía presente. Haremos esto juntos, como lo hicimos hoy. No necesitamos tener todas las respuestas ahora, respondió Marisol, con su confianza inquebrantable. Lo que importa es que estamos juntos en esto. Y eso hace toda la diferencia. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Santiago reflexionó sobre lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la búsqueda del éxito no debía ser una soledad. Las fallas y los desafíos eran parte del viaje, y no necesitaba enfrentarlo solo. Había encontrado una nueva perspectiva, que iba más allá del individualismo. Ahora, la verdadera riqueza estaba en la conexión con los demás y en la capacidad de abrirse al amor y a la vulnerabilidad. Las inseguridades aún existían, pero ahora Santiago se sentía más fuerte. Estaba decidido a continuar este viaje, no solo como un padre, sino como un miembro activo de una comunidad. Las lecciones que aprendió ese día en el parque comenzaban a resonar en su vida, y sabía que apenas estaba comenzando a seguir un nuevo camino. Y así, en el calor de la noche, al lado de su hija, se permitió soñar de nuevo. Santiago observaba el parque, ahora iluminado por las luces de fiesta, y sentía la energía vibrante a su alrededor. El evento estaba sucediendo, y lo que antes parecía una idea lejana ahora tomaba forma ante sus ojos. Las risas de los niños, las conversaciones animadas de los adultos y la música suave creaban un ambiente de esperanza y alegría. Pero, a pesar de la felicidad que lo rodeaba, todavía luchaba contra sus inseguridades. En el fondo, cuestionaba su capacidad para ser un buen líder para la comunidad. Marisol, siempre atenta, notó la expresión pensativa de su padre. Se acercó y lo tomó de la mano para bailar. Vamos, papá, solo por un momento. Deja de lado las preocupaciones, insistió ella, tirándolo con una sonrisa contagiosa. Santiago dudó, pero al mirar a los ojos de su hija, sintió una ola de amor y confianza. Con una pequeña sonrisa, se dejó llevar, bailando con ella bajo las luces. Mientras danzaban, Marisol comenzó a hablar sobre sus sueños. Quiero ayudar a los niños a expresarse a través del arte, así como lo hice cuando era pequeña, dijo, la pasión evidente en su voz. Y tú puedes ser parte de esto, papá. Juntos, podemos hacer algo increíble. Santiago escuchó atentamente, sintiendo su corazón calentarse. Por primera vez, comenzó a ver la visión de Marisol no solo como un sueño, sino como una posibilidad real. Después de bailar, se sentaron en un banco a la sombra de un árbol. Sabes, papá, comenzó Marisol, también tengo miedo de que esto no funcione. Pero lo que importa es que estamos intentando. Y veo cuánto te has esforzado para hacer que todo esto sea posible. Las palabras de ella resonaron en Santiago, y se dio cuenta de que el viaje no era solo suyo, sino también de su hija y de toda la comunidad. He cometido muchos errores en el pasado, Marisol, dijo, con la voz baja. Muchas veces, me dejé llevar por la búsqueda del éxito y terminé alejándome de quien realmente soy.
Marisol asintió, comprendiendo. Pero estás aquí ahora, y eso es lo que cuenta. Podemos aprender de esos errores y hacerlo mejor. ¿Qué tal si empezamos a planear nuestras actividades artísticas juntos? La idea encendió una chispa dentro de Santiago. Recordó todas las veces que había dejado que el trabajo y las obligaciones hablaran más alto que los momentos con su hija. Ahora quería cambiar eso. Vamos a hacerlo, Marisol. Vamos a crear un espacio donde los niños se sientan seguros y libres para expresarse, dijo, sintiendo la determinación crecer dentro de él. En los días que siguieron, Santiago y Marisol trabajaron juntos. Cada reunión con la comunidad, cada conversación que tenían, era una oportunidad de crecimiento. Escuchaban las historias de otras familias y, al compartir sus propias experiencias, Santiago se dio cuenta de que no estaba solo. La vulnerabilidad que antes lo aterrorizaba ahora se transformaba en una fuerza. Comenzó a ver las fallas del pasado como escalones que lo llevaron hasta ese momento. Cada error lo hacía más fuerte y más sabio. Una tarde, mientras organizaban los materiales para las actividades, Santiago compartió un recuerdo antiguo. Cuando era más joven, siempre soñé con ser artista. Pero terminé perdiéndome en el camino, dijo, mirando los pinceles y pinturas que estaban organizando. Creo que no creí lo suficiente en mí mismo. Marisol sonrió y respondió, esa es la belleza de la vida, papá. Siempre podemos comenzar de nuevo. Y tienes la oportunidad de ser el artista que siempre quisiste ser, ahora no solo para ti, sino para todos nosotros. Con la ayuda de Marisol y el apoyo de la comunidad, Santiago comenzó a organizar talleres de arte en el nuevo centro. Recordó el mural que su hija había hecho en la escuela y decidió que quería que cada niño tuviera la oportunidad de expresar su propia historia de la misma manera. El éxito ya no estaba atado a reconocimiento o estatus, sino a la alegría que sentían al crear juntos. Llegó el día de la inauguración, y el centro estaba lleno de vida. Los niños reían y jugaban, los adultos conversaban, y el arte estaba por todas partes. Santiago observó la escena, sintiendo su corazón desbordar de emoción. Se dio cuenta de que, al dejar de lado sus inseguridades y aceptar la ayuda de Marisol y de la comunidad, estaba construyendo algo mucho más grande que él mismo. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que había hecho y en el impacto que estaban creando juntos. Mientras caminaba por el espacio, encontró un grupo de niños pintando. Una de ellas, una niña pequeña con una sonrisa radiante, se volvió y dijo, «Mira, señor. Estoy haciendo un mural. ¿Puedes ayudarnos?». Santiago sonrió, sintiendo un calor dentro de él. «Claro, me encantaría». Se unió a ellas, tomando un pincel y comenzando a pintar. En ese momento, se sintió vivo, parte de algo significativo. Al final del día, Marisol se acercó a él. «¿Viste lo que pasó aquí hoy, papá?». La gente se unió, y todos se sintieron cómodos para ser quienes son. Santiago asintió, la emoción casi desbordando. «Sí, ahora lo veo. Y me doy cuenta de que, al aceptar mis fallas y vulnerabilidades, encontré no solo un nuevo propósito, sino también un nuevo camino. No soy solo yo quien necesita crecer, todos nosotros podemos crecer juntos». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Santiago miró a Marisol y dijo, «Gracias por ayudarme a encontrar mi camino de regreso. No podría haberlo hecho sin ti». Marisol sonrió, sabiendo que juntos habían creado algo hermoso. Santiago finalmente entendió que la vida era un viaje lleno de desafíos, pero también de oportunidades para amar, aprender y crecer. Y, al lado de su hija, estaba listo para enfrentar lo que viniera, con el corazón abierto y esperanzado. El día de la inauguración del Centro de Arte trajo una mezcla de emoción y ansiedad para Santiago. Se preparaba para un momento que sabía que era crucial, no solo para la comunidad, sino también para su propio viaje de autodescubrimiento. Mientras los niños jugaban y las familias se reunían, una sombra de duda comenzó a sobrevolarlo. Las voces festivas a su alrededor se convertían en un eco distante, y se encontró paralizado por una ola de inseguridad. ¿Y si todo esto no funciona? ¿Y si nadie aparece? ¿Y si? Marisol,
Al notar el cambio de energía de su padre, se acercó. «Papá, ¿qué está pasando?» Santiago dudó, sintiendo la presión en su pecho. Él no quería que su hija viera su fragilidad, pero la verdad era que estaba aterrorizado. ¿Qué pasa si esto no es lo que la gente esperaba? ¿Y si solo estoy repitiendo los errores del pasado? La expresión de Marisol cambió. No estás solo, papá. Todos estamos aquí. Y tú hiciste que esto sucediera. No olvides lo que aprendiste. Las palabras de ella resonaron en su mente, pero la duda aún persistía. Y, como si el universo quisiera poner a prueba su determinación, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El cielo, antes azul, pronto se oscureció y la lluvia comenzó a caer. La gente comenzó a dispersarse, y el corazón de Santiago se hundió. Pensó que todo había sido en vano. La inauguración que debería ser un hito de unión estaba a punto de convertirse en un desastre. Miró a su alrededor, viendo los rostros desanimados de los niños que comenzaban a llorar. «Vamos. Vamos al centro», alguien gritó, y todos corrieron hacia adentro. Pero el centro aún no estaba completamente preparado. Santiago sintió un creciente desespero, una presión abrumadora para hacer que todo saliera bien, y la vieja voz de la duda gritó más fuerte en su mente. «No puedes. Has fallado de nuevo». Con los niños y los adultos reunidos, el espacio estaba lleno, pero la energía había cambiado. Santiago respiró hondo, sintiendo las emociones luchar dentro de él. Recordó su promesa a Marisol, de que juntos podrían crear algo hermoso. Pero ahora, se sentía como un impostor. «No soy un líder», pensó, «solo estoy repitiendo los errores del pasado». Sin embargo, antes de que pudiera perderse en su autocrítica, Marisol subió al escenario improvisado que habían montado. Con una sonrisa decidida, comenzó a hablar. «Hola, chicos. Sé que la lluvia no es lo que esperábamos, pero eso no significa que la fiesta haya terminado». Su voz clara y confiada resonó por el espacio, y, por un momento, todos se callaron, volviendo su atención hacia ella. «Hagamos algo especial. Pintemos juntos. El arte no necesita un cielo despejado para brillar». Las palabras de Marisol encendieron una chispa de esperanza en Santiago. La observó, admirado por el coraje de su hija. Ella estaba allí, enfrentando el desafío con la cabeza en alto, y él se dio cuenta de que la fuerza de ella era lo que necesitaba para enfrentar sus propios miedos. Inspirado, Santiago decidió unirse a ella. «¿Y si la lluvia se convirtiera en parte de nuestro arte?», sugirió, su voz ahora más firme. «Podemos usar el agua para crear diferentes texturas. Mostremos que el arte puede vivir en cualquier circunstancia». Los niños comenzaron a aplaudir, y la energía en el ambiente comenzó a cambiar de nuevo. Santiago y Marisol se unieron, y juntos comenzaron a guiar a los niños en la creación de un mural que incorporaba la lluvia. Las gotas de agua se convertían en parte de los colores, y las risas comenzaron a resonar nuevamente. Santiago sintió la tensión disiparse a medida que se permitía ser vulnerable, permitiendo que todos vieran su pasión por el arte y por lo que estaban haciendo juntos. La tormenta que antes parecía un signo de fracaso ahora se transformaba en una aliada. Los niños se divertían, corriendo a recoger las pinturas y mezclándolas con el agua de la lluvia. La idea de transformar un momento de incertidumbre en una oportunidad de creación trajo un profundo alivio al corazón de Santiago. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en aceptar las imperfecciones de la vida y encontrar belleza en ellas. La emoción lo invadió cuando vio a los niños divirtiéndose y expresando su creatividad. El mural que se estaba creando se convertía en una representación viva de su unión, resiliencia y capacidad de superar desafíos. Santiago se dio cuenta de que no solo estaba creando arte, sino también construyendo lazos más fuertes con su comunidad. En el clímax de la actividad, miró a Marisol y vio el brillo en sus ojos. «Tenías razón, querida. No necesitamos un día perfecto para que esto funcione. Lo que cuenta es lo que hacemos juntos». Marisol sonrió, y en ese momento, Santiago sintió una ola de gratitud. Había superado sus miedos y aprendido una valiosa lección sobre sí mismo y sobre el valor de las conexiones humanas. Cuando la lluvia finalmente cesó,
y un arcoíris apareció en el cielo, Santiago supo que esa experiencia era un nuevo comienzo. No solo había enfrentado sus inseguridades, sino que también había descubierto la fuerza que siempre había estado dentro de él. Al mirar el mural, que ahora brillaba bajo la suave luz del sol, sintió que realmente había encontrado su lugar. Con un corazón renovado, Santiago entendió que el verdadero arte estaba en las historias compartidas, en las risas y en el amor que unía a todos allí. Miró a la comunidad que había ayudado a construir, y la sensación de realización lo envolvió. Había hecho más que solo crear un centro de arte, había creado un espacio donde todos podían ser ellos mismos. Donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza y donde la belleza de la vida podía ser celebrada en cualquier circunstancia. Después de la tormenta, el clima en el centro de arte había cambiado sustancialmente. Las paredes del espacio, ahora adornadas con el mural vibrante que los niños habían creado, se convirtieron en un símbolo de resiliencia y creatividad. Santiago observaba los colores brillantes y las formas orgánicas que se entrelazaban, recordándole que la belleza a menudo surge de las adversidades. Se dio cuenta de que, en lugar de fracasar, había encontrado una nueva manera de conectarse con su comunidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de actividades en el centro. Santiago y Marisol trabajaron codo a codo, organizando talleres de arte para niños y adultos, donde todos eran alentados a expresarse. Las voces que antes resonaban de manera distante ahora se unían en risas y diálogos animados. Santiago comenzó a entender que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente que lo conectaba con otros de manera auténtica. Con el tiempo, las inseguridades de Santiago comenzaron a disiparse. Él recordó cada palabra de Marisol, de cómo ella lo había animado a ver la lluvia no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Lo importante no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo elegimos reaccionar ante ello, reflexionaba con frecuencia, llevando esa lección a cada aspecto de su vida. El arte, que antes era solo una pasión, comenzó a transformarse en un vehículo de sanación y conexión. Marisol, por su parte, floreció bajo la influencia de su padre. Se convirtió en una líder natural entre los niños, siempre animándolos a explorar su creatividad y a abrazar la incertidumbre. Santiago se sentía orgulloso al ver cómo su hija no solo había heredado su amor por el arte, sino también su valentía para enfrentar desafíos. Las dos generaciones se convirtieron en aliadas en la creación de un espacio donde todos se sentían bienvenidos y valorados. Mientras el centro se convertía en un punto de encuentro para la comunidad, Santiago comenzó a darse cuenta de que el verdadero éxito no estaba en números o reconocimientos, sino en las relaciones que cultivaba. Recordó las historias que había escuchado a lo largo de los años, las vidas que habían sido tocadas por el arte y la empatía. Esto lo motivó a continuar su camino, no solo como artista, sino como alguien que busca hacer una diferencia en la vida de los demás. El impacto de su transformación también se extendió a su relación con los vecinos. Comenzó a involucrarse más activamente en las actividades de la comunidad, participando en reuniones y colaborando en proyectos. La amistad inesperada que floreció entre Santiago y otros artistas locales trajo un nuevo sentido de pertenencia. Juntos, exploraron nuevas ideas y crearon eventos que celebraban la diversidad y la unión de la comunidad. Estos lazos se convirtieron en fundamentales para el crecimiento del Centro de Arte y para la vida de Santiago. Con el paso del tiempo, Santiago se dio cuenta de que las lecciones aprendidas durante la inauguración no eran solo sobre arte, sino sobre la vida. La capacidad de levantarse después de un desafío y de encontrar belleza en las dificultades se convirtieron en sus nuevos mantras. Comenzó a compartir estas reflexiones con los participantes de los talleres, animándolos a ver sus propias luchas como oportunidades de crecimiento. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear algo hermoso, incluso en las situaciones más difíciles, decía, y veía la luz en los ojos de quienes lo escuchaban, reflejando una nueva esperanza. El mural, ahora una parte permanente del centro, se convirtió en un recuerdo vivo de la jornada que todos habían compartido. Cada vez que Santiago lo miraba, sentía una ola de gratitud. El arte tenía el poder de unir y transformar, y él estaba decidido a usar ese poder para inspirar a otros. Comenzó a escribir sobre sus experiencias, transformando sus reflexiones en pequeños cuentos que compartía en los talleres.
Las historias de superación y de nuevos comienzos comenzaron a tocar el corazón de muchos. Con el tiempo, la comunidad comenzó a ver el centro de arte como un lugar no solo para crear, sino también para sanar. Las interacciones entre las personas se volvieron más profundas y las amistades se formaron de manera inesperada. Padres e hijos, vecinos y extraños, todos se unían en torno a un propósito común, celebrar la vida a través del arte. Santiago se dio cuenta de que, al aceptar sus propias fallas e inseguridades, había abierto un espacio para que otros hicieran lo mismo. Al final de cada taller, cuando los niños y los adultos se reunían para admirar sus creaciones, Santiago sentía una emoción intensa. No solo veía las obras de arte, sino la expresión de sus historias, sus sueños y sus luchas. La conexión que se había forjado allí era más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Finalmente comprendió que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que cultivaba y en la capacidad de tocar la vida de los demás. Mientras observaba a todos reunirse en torno al mural, Santiago sonrió, sabiendo que había encontrado su lugar. Ya no era el hombre paralizado por la duda, sino un líder que inspiraba la transformación. Lo que antes parecía un final ahora se mostraba como un nuevo comienzo, y él estaba listo para continuar ese camino, lado a lado con su hija y su comunidad, en busca de nuevas formas de crear, soñar y conectarse. Santiago miró por la ventana del centro de arte, observando la luz del sol filtrándose a través de las nubes. La transformación que ocurrió en su vida en los últimos meses era innegable. Recordaba las noches oscuras en las que se sentía perdido e incapaz, sin saber cómo seguir adelante. Ahora, en lugar de sentirse paralizado por la duda, se sentía fortalecido por su camino. El arte, que antes era una simple pasión, se había convertido en el hilo conductor que unía su vida y la de su comunidad. Reflexionó sobre el impacto que su vulnerabilidad tuvo en los demás. Cuando decidió abrir su corazón, compartir sus inseguridades y aceptar las imperfecciones, comenzó a ver cómo eso resonaba con quienes estaban a su alrededor. Las personas comenzaron a sentirse cómodas para expresarse, para compartir sus luchas y sus victorias. El centro de arte no era solo un espacio físico, sino un verdadero hogar donde las historias se entrelazaban y las vidas se conectaban. Marisol, su hija, se había transformado en una joven llena de confianza y determinación. No solo heredó su amor por el arte, sino también la fuerza para enfrentar desafíos. Santiago se sentía orgulloso al ver cómo la niña se había convertido en una líder, inspirando a otros niños y adultos a explorar su creatividad. Se dio cuenta de que, al permitirse ser vulnerable, había creado un ambiente donde su hija también podría florecer. Las amistades que ella cultivaba en el centro eran profundas y significativas, un reflejo de lo que él había aprendido sobre la importancia de las relaciones. Con el paso del tiempo, Santiago se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en reconocimientos o galardones, sino en las conexiones que había construido. El centro de arte se convirtió en un espacio donde las personas se reunían para celebrar la vida, no solo a través de la creación artística, sino también mediante diálogos e intercambios sinceros. Vio cómo el arte podía curar heridas emocionales, como los colores vibrantes del mural que adornaba la pared hablaban sobre superación y esperanza. Cada risa, cada lágrima compartida, era un testimonio del poder de la comunidad. Las lecciones que Santiago aprendió a lo largo de su viaje se convirtieron en parte de su vida diaria. Se esforzó por vivir de acuerdo con los principios de empatía, resiliencia y autenticidad. En lugar de evitar los desafíos, los abrazó, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Comenzó a compartir estas lecciones con los participantes de los talleres, animándolos a ver sus propias dificultades como parte del proceso de creación y autodescubrimiento. Esto no solo ayudó a los demás, sino que también solidificó su propia comprensión de lo que significaba ser humano. Santiago también comenzó a escribir sobre sus experiencias, transformando sus reflexiones en cuentos que compartía con la comunidad. Las historias de fracasos y nuevos comienzos, de amistades inesperadas y de superación emocional se convirtieron en una parte importante de sus talleres. Notó cómo las personas se conectaban con estas narrativas, cómo sus propias experiencias se reflejaban en las palabras que él daba vida. El arte de la escritura se convirtió en una nueva forma de expresión para él, un modo de documentar no solo su viaje, sino también el de todos a su alrededor.
La amistad que se formó entre Santiago y otros artistas locales se profundizó con el tiempo. Juntos, crearon eventos que celebraban la diversidad y la unión de la comunidad. Las interacciones que antes eran superficiales ahora se volvieron profundas, y Santiago encontró un sentido de pertenencia que siempre había buscado. Estas conexiones transformaron su manera de ver el mundo, aprendió a valorar a cada persona, cada historia, como parte de un gran mosaico humano. Mientras miraba el mural que los niños y la comunidad habían creado, Santiago sintió una ola de gratitud. Esa obra era un símbolo de lo que habían logrado juntos. A través del arte, habían encontrado un espacio para sanar, para conectarse y para crecer. Sabía que, independientemente de lo que el futuro deparara, esa experiencia lo había moldeado de manera indeleble. Se había convertido en un hombre más fuerte, más consciente de sus emociones y más abierto al mundo. Santiago ahora vivía en paz con sus experiencias. Había aprendido a abrazar sus fallas y a ver la belleza en las imperfecciones. El viaje que comenzó con incertidumbres lo llevó a un lugar de armonía consigo mismo y con los demás. Sabía que la vida era una serie de altibajos, pero ahora tenía la sabiduría para navegar esos momentos con un corazón abierto y una mente receptiva. El centro de arte continuaba prosperando, y Santiago sabía que él y su comunidad apenas estaban comenzando. Las historias de superación, el arte y las amistades formadas allí eran solo el comienzo de una nueva era, donde todos podían encontrar fuerza en sus vulnerabilidades. Miró hacia el futuro con esperanza, listo para continuar el viaje, lado a lado con Marisol y todos aquellos que se habían convertido en parte de su historia. Santiago miró una vez más el mural vibrante que adornaba la pared del centro de arte. La luz del sol dibujaba sombras suaves en los colores, y recordó cada pincelada, cada risa y cada lágrima que habían sido compartidas durante ese proceso creativo. Se dio cuenta de que ese mural era más que una obra de arte, era un testimonio de la transformación que él y su comunidad vivieron juntos. Mientras caminaba por el espacio, Santiago encontró a Marisol, que estaba organizando las pinturas para el próximo taller. Ella levantó la cabeza y sonrió al ver a su padre. «Papá, ¿te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí? Tenía tanto miedo de mostrar mis dibujos». El recuerdo trajo una sonrisa al rostro de Santiago. Recordó la inseguridad de Marisol y cómo dudaba en compartir su arte. Ahora, allí estaba ella, con la confianza de una verdadera artista. «Sí, lo recuerdo. Dibujaste ese hermoso pájaro, pero estabas tan nerviosa que casi no dejaste que nadie lo viera», respondió Santiago, riendo. «Y ahora eres la primera en animar a los demás a expresarse». La observó con orgullo, admirando a la joven mujer en la que se había convertido. ¿Recuerdas cómo todo comenzó? Era la vulnerabilidad la que nos unió. Marisol asintió, sus ojos brillando. «Nunca pensé que el arte pudiera hacer esto, papá. Mirar lo que éramos y ver dónde estamos ahora, es increíble». Santiago la acercó, abrazándola. Sabía que el viaje de ambos estaba interconectado, y que cada paso que dieron juntos los había moldeado de una manera que nunca podrían imaginar. Ese día, Santiago decidió reunir a todos los participantes de los talleres para una conversación especial. Quería compartir sus reflexiones sobre el viaje que todos estaban viviendo. Cuando todos se sentaron en círculo, respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando llegué aquí, estaba perdido. El arte era una pasión, pero también una forma de escapar de mis inseguridades. Hoy, los miro y veo no solo artistas, sino una comunidad que se ha fortalecido a través de la vulnerabilidad y la conexión. Cada uno de ustedes trajo algo único a este espacio, y juntos creamos algo que va más allá del arte», dijo, la emoción desbordando en su voz. Las personas a su alrededor comenzaron a compartir sus propias historias. Un hombre mayor habló sobre cómo se había alejado del arte durante años, pero como el centro lo hizo sentir vivo nuevamente. Una madre, que había llevado a su hijo tímido a los talleres, contó cómo ese espacio había ayudado a su hijo a encontrar su voz. Entre risas y lágrimas, el círculo se convertía en un testimonio vivo de la transformación colectiva. Santiago se dio cuenta de que el verdadero éxito no era solo sobre sus logros individuales, sino sobre el impacto que tuvieron unos sobre otros. Recordó sus fracasos y reinicios,
como cada error lo había enseñado a ser más gentil consigo mismo y con los demás. La vida nos enseña a abrazar nuestras imperfecciones. El arte, al igual que nosotros, está hecho de capas. A veces, necesitamos pelar esas capas para ver la belleza que está debajo, concluyó, con los ojos brillando de gratitud. Mientras la conversación fluía, Santiago sintió que cada palabra pronunciada fortalecía aún más los lazos que unían a aquel grupo. Vio cómo la amistad y la empatía se habían solidificado a lo largo del tiempo, creando un ambiente donde todos se sentían seguros para ser ellos mismos. Al final del encuentro, Santiago pidió a todos que se unieran en un abrazo colectivo. Esa era una forma de celebrar lo que habían construido juntos. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de la comunidad a su alrededor. Supo, en ese instante, que no importaba lo que el futuro les deparara, siempre tendrían el uno al otro. Santiago se despidió con un mensaje simple, pero poderoso: recuerden que cada uno de ustedes tiene una historia que vale la pena contar. Nunca subestimen el poder de la vulnerabilidad y la conexión. El arte nos une de maneras que a veces no podemos comprender, pero que siempre vale la pena explorar. Al mirar el mural una vez más, Santiago sintió una ola de esperanza. La jornada que él y su comunidad habían recorrido apenas estaba comenzando. Y mientras caminaban juntos, sabía que cada paso sería más fácil, más hermoso y más significativo. Si te sentiste inspirado por las historias de superación y conexión en esta jornada, no dudes en compartir tus propias experiencias en los comentarios. Juntos, podemos crear un espacio donde cada voz sea escuchada y cada historia sea valorada. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu interacción nos ayuda a traer más contenido como este, donde celebramos el arte, la vida y las relaciones que nos fortalecen. El momento de actuar es ahora.